El Camaro del Garaje 56 ya está rugiendo en el circuito de la Sarthe, un proyecto que busca la redención de la NASCAR en el magno evento francés, luego de una frustrada aventura durante la década del 70. Y es que Hendrick Motorsport no escatimó en gastos preparando un auto que es casi 4 segundos más rápido que el resto de los GTs en parrilla, y que además cuenta con 3 pilotos de élite que buscan hacer historia en la centenaria edición de Le Mans. Por lo que sin más, hoy te presento la historia de la NASCAR en las 24 horas de Le Mans. Pero ¿qué diantres es el Garaje 56? Todo inició en 2012 cuando la ACO, los organizadores de Le Mans, permitieron un auto extra, o sea 1.56. El primero de estos autos fue el Delta Wing, cuyo diseño futurista y solo 500 kilos lo hacía poseedor del Garaje 56. Fue diseñado e ideado por Ben Bowley en 2009 con la idea de transformarse en el nuevo monoplaza de la IndyCar de este 2012, pero como la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos se decantó por el modelo de Dallara, tenían que hacer algo con el auto. El proyecto fue financiado por Chip Ganassi y Don Panos, mandamás de la IMSA, el ente regulador de las carreras de resistencia en Estados Unidos, fue quien lo llevó hasta Le Mans. Y es que la idea original del Garaje 56 era permitir autos como el Delta Wing, para así darle vía libre a los ingenieros de crear un auto único pero que también que representara la reducción de emisiones de carbono y nuevas tecnologías, cumpliendo obviamente con ciertas regulaciones del resto de participantes, sobre todo en lo que respecta a seguridad. Pero hay que mencionar que aunque estén en la carrera, técnicamente no forman parte de la competición, por lo que si llegan primeros no van a ganar. ¿Y cómo le fue al Delta Wing en la carrera? Pues luego de 75 vueltas apareció el Toyota de Kazuki Nakajima que adelantó varios autos y lo mandó directamente contra el muro. Y aunque Satoshi Motoyama se bajó del auto y estuvo 2 horas intentando repararlo, no hubo manera. En 2013, el Garaje 56 quedó para el Green GT H2, el que buscaba ser el primer auto de hidrógeno y sin un motor de combustión en competir en Le Mans, pero al final el equipo se retiró antes de la carrera. En 2014 llegaría el Delta Wing 2, ahora es personal. Bueno, en realidad se llamaba Nissan Seat RC, un auto híbrido que tenía como novedad que podía dar vueltas solo utilizando el motor eléctrico, y que también destacaba por su pequeñísimo motor de 1.5 litros que solo pesaba 40 kilos y generaba sobre los 400 caballos. E hizo historia sobrepasando los 300 km por hora solo utilizando el poder del motor eléctrico, pero lamentablemente se les rompió la caja de cambios y tuvieron que retirarse. Dato de color, el consorcio formado para crear el Delta Wing, o sea Don Panos y Chip Ganassi, terminaron demandando a Don Bowley y a Nissan por utilizar datos confidenciales que eran del proyecto del Delta Wing para crear el auto. Bueno, en realidad los demandaron por un montón de delitos, pero al final todo se resolvió en 2016 en un acuerdo que fue confidencial. En 2015 no habría participantes, pero sí en 2016, y este fue el Morgan LMP2 SRT41, que por su aspecto parece un auto normal, pero la novedad era que estaba equipado para operarse completamente por el volante. Y es que el líder del proyecto y uno de los pilotos de esa edición, Frédéric Sauset, logró participar y finalizar la carrera a pesar de sufrir una cuadriamputación, una hazaña que obviamente lo llenó de elogios por varios pilotos que han pasado por cosas similares, como Alex Zanardi. Para 2020 se cancelarían las invitaciones por cierto virus que dominó el mundo, pero el Vision 1789 intentó participar e incluso envió una solicitud para la edición de Le Mans de 2023, cuya novedad es que era un hipercar impulsado por biometano. Pero entonces, ¿por qué la NASCAR corrió en 2023? La IMSA y la ACO tienen lazos bastante estrechos para mantener unas regulaciones técnicas similares, permitiendo que los equipos puedan participar tanto en Estados Unidos como en Europa sin tanto problema. La cosa es que NASCAR es dueña de la IMSA y además 2023 marca el aniversario 75 de la máxima categoría americana, calzando justo con los 100 años de Le Mans. El proyecto no solo reunió eso sí a la IMSA, la ACO y la NASCAR, sino también a Chevrolet, que lleva compitiendo la clase GT desde 1999 en Le Mans, mientras que Goodyear se unió al equipo para crear llantas y neumáticos especiales para que el auto pueda competir. Y obviamente falta el equipo, que es uno de los más laureados de toda la NASCAR, Hendrick Motorsport. Las primeras pruebas del auto las realizó Mike Rockenfeller, ganador de Le Mans en 2010 con Audi. También se unió Jimmy Johnson, uno de los máximos campeones de la NASCAR con 7 campeonatos, que probaron el auto de todas las formas posibles antes de la llegada del último integrante, Jenson Button, piloto de larga data en Fórmula 1 y campeón mundial en 2009. El auto utiliza una liverea azul y dorada en honor a Chevrolet, Goodyear y NASCAR.
y además cuenta con el dorsal 24 utilizado por Jeff Gordon en sus mejores años, una época en la que le pedían que soltara el acelerador para que las carreras no fueran tan aburridas. El mamut americano es un Chevrolet Camaro ZL1 de la Next Gen de la NASCAR, que hace ver bastante pequeños a los autos de la competencia. Obviamente tenían que retocar el auto y lo cambiaron casi por completo. Lograron quitarle casi 240 kilos. Cambiaron toda la aerodinámica para tener más agarre en la zona de las curvas, además de tanques de combustible mucho más grandes. Y obviamente lo más importante en Le Mans, faros para que no te quedes ciego como el Rayo McQueen por la noche. Es un proyecto que lleva más de 11.000 horas de múltiples pruebas, por lo que el equipo dejó claro que a pesar de no ser un competidor por la máxima corona, desean dejar el mejor resultado posible, rugiendo a todo volumen por el circuito de la Sarthe, al igual que lo hicieron hace décadas los que fueron conocidos como los dos monstruos. Los 70s fue una época bastante rara para los sport cars. Las regulaciones cambiaron y dejaron en el pasado el dominante Porsche 917 y todas sus variantes, lo que permitió el dominio de los Matras franceses sin techo que ganaron Le Mans el 72 y 73. Pero este cambio también calzó con una seria crisis en los combustibles, que fue tan seria que incluso las 24 horas de Daytona de 1974 se cancelaron. Varios equipos tuvieron que ausentarse o abandonar sus planes para competir en distintos eventos, todo mientras los Matras seguían dominando la clase más alta en Le Mans. Y fue en este turbulento ambiente que los organizadores de Le Mans se acercaron a Bill France Sr., dueño de la NASCAR y además del circuito de Daytona, por ende también de las 24 horas de Daytona, ofreciéndole un intercambio para así llevar dos autos de la Winston Cup Series a suelo francés. De este modo, ambos ganaban publicidad y todos salían ganando. El problema es que el evento calzaba con las 400 de Riverside, por lo que los equipos ganadores no iban a poder viajar, pero eso no quiere decir que mandaron a los peores pilotos. De hecho, enviaron al equipo más completo. Por un lado estaba el Dodge Charger de la familia McGriff, propiedad de Herschel McGriff, ganador entre otras cosas de la carrera panamericana de 1950, y que además ostenta el récord de correr una carrera de NASCAR con 90 años, y su copiloto iba a ser su hijo Doug. Y por otro lado estaba el Ford Torino de Uniland Bay, que tenía como pilotos a Dick Hutcherson, piloto con bastante experiencia en Europa que finalizó tercero en Le Mans en 1966 con el Ford GT40, cuyos copilotos eran Richard Brooks, veterano en NASCAR, y Marcel Mignon, piloto francés. Por los enormes motores con los que contaban los autos americanos, además de los ensordecedores rugidos, fueron apodados por los medios como Les Deux Monstres, o los dos monstruos. Pero aunque sus enormes rugidos impactaran al público y los transformaron en celebridades en el momento, tenían que clasificarse a la carrera al igual que todo el mundo, a pesar de que corrieran en su propia clase especial. Los autos ya de por sí eran bastante pesados, pero tuvieron que añadirle mucho más peso. Tenían que ponerle luces, limpiaparabrisas, un equipo de radio, entre otras cosas, de la cual siempre se destacan los espejos laterales por petición del grupo de los pilotos que iban a correr con los prototipos para evitar algún accidente. Lo curioso es que los autos de la NASCAR fueron los más veloces en la recta Mulsanne, pero el gran problema, según contó Herschel en una entrevista, es que era casi imposible hacerlo parar antes de la curva de 90 grados al final de la recta. Los monstruos lograrían la tarea por los pelos. El Charger de McGriff logró clasificarse en la posición 47 y el Torino de Don LaVey se clasificó 54 en la penúltima posición de la parrilla. Bill France Jr. agitó la tricolor y arrancó la carrera y la aventura para los monstruos americanos, una que para McGriff lamentablemente duró bastante poco, y es que luego de una vuelta de fracción se terminó rompiendo el motor, un auto que por cierto ya había roto dos motores durante las prácticas. Todo pasó porque no consiguieron el combustible que necesitaban. En Estados Unidos utilizaban uno que iba entre 101 y 102 de octanaje, mientras al que tuvieron acceso en Francia era de solo 90. Modificaron el motor para correr con este combustible, pero la realidad es que el octanaje real era de solo 82. Se sabía de antemano que el auto no iba a aguantar mucho, pero todo el personal de la NASCAR que viajó por casi toda Francia no fue capaz de conseguir el combustible de más octanaje. Así que básicamente lo enviaron a la pista a sobrevivir como pudiera. Pero el otro auto tuvo más fortuna. El Torino de Don LaVey se mantuvo en pista 11 horas hasta que la transmisión no aguantó más, retirándose cuando rodaban en la posición 34. Y toca mencionar que también tuvieron problemas al inicio de la carrera teniendo que reparar el motor. Jackie Ickx y Gix Van Lennep terminaron ganando la carrera con un Porsche 936, mientras que Herschel comentó que la mejor parte fue la victoria, ya que los franceses se volvían tan locos al celebrar en el circuito que destapaban champán e incluso
cosían el sin nombre en el piso mientras seguían bebiendo. Fue un esfuerzo heroico de autos que apenas fueron preparados para una carrera de 24 horas, una a la que NASCAR nunca retornó con autos, pero sí aportó con algunos pilotos como Michael Waltrip o Brian Vickers, por lo que si el Garage 56 logra finalizar la carrera, va a conseguir una redención más que merecida para la NASCAR. Como siempre, al final del video le doy las gracias a todos los miembros del canal que pueden disfrutar de los videos antes de tiempo, y si quieres apoyarme de manera gratuita te invito a suscribirte, dar a la campanita y dejar tu like, así de paso no te vas a perder nada del contenido semanal. El Discord del canal lo puedes encontrar en el comentario fijado y también en la descripción donde están todas mis redes. Y sin más, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.